Buenas noches, mis estimados hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes en un enlace más originado desde la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Que tengan una bendecida noche. Como siempre, hoy nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez y nuestro hermano Fernando Ortiz, a los cuales también les doy una cordial bienvenida. El tema de esta noche es venciendo la ansiedad y el temor. Hermano pastor Luis Sánchez, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Es un privilegio que Dios nos regala una vez más el poder estar juntos. Tuvimos una pausa de unos días, pero le ha placido a Él que podamos estar nuevamente acá y confío en el Señor que la palabra de esta hora pues sea de mucha edificación. Sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias, mi hermano pastor. Voy a pedir también a mi hermano Fernando que nos dé una oración de bienvenida. Mi hermano Fernando. Buenas noches, queridos hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el día de hoy, por la bendición que estamos a punto de recibir, por la jornada de trabajo que hemos tenido el día de hoy, por la vida que nos has regalado hasta el día de hoy. Damos gracias, Señor, por tu voluntad en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, si es tu voluntad, Padre Celestial, permítenos entender mediante tu sabiduría este mensaje que viene de tu parte. Permítenos alimentarnos, que nuestro espíritu, nuestra alma se alimente de esto. Permítenos ponerlo en práctica, Padre Celestial, que sea un alimento físico, que sea un alimento que podamos disfrutar de como cada cosa de tu voluntad. Gracias te damos, Padre Celestial. Te pedimos bendición y llenes de mucha sabiduría a tu Hijo, el pastor Luis Sánchez, que se encargará de dar el mensaje el día de hoy. Que cada persona que vea o escuche este mensaje, Padre, pueda entenderlo conforme a tu palabra y pueda, Señor, alabarte y adorarte. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, mi hermano Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, el tema de hoy, venciendo la ansiedad y el temor. Para ello, los dejo con el hermano pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con mucha atención. Hermano pastor. Gracias, muchas gracias. Como habíamos anunciado, esta nueva serie que el Señor me ha estado inquietando hace algún tiempo acerca de cómo tratar y enfrentar la ansiedad, quiero pues con la ayuda de Él compartir con ustedes. Hoy partamos de esta interrogante. ¿Qué mismo es la ansiedad? De alguna forma nosotros nos hemos visto afectados y golpeados por situaciones que han convulsionado nuestro estado anímico y nos hemos sentido muchas veces en desesperación. Proverbios capítulo 25, verso 28. Salomón supo decir, como ciudad invadida por sus enemigos y sin murallas que la protejan, es el hombre que no domina su espíritu. Este versículo nos lleva a pensar en una realidad. Si bien es cierto, no aparece el término aquí ansiedad, pero sí entendemos muy bien que la ansiedad tiene que ver con un estado anímico desbordado. Y aquí nos habla implícitamente del dominio propio. Y fíjese cómo Salomón utiliza la terminología figurativa en darnos a entender que es como una ciudad invadida. Quien no domina su espíritu es como una ciudad invadida por enemigos, como una ciudad sin murallas, quiere decir completamente desprotegido. Y yo creo que este versículo calza con la temática que estamos tratando de abordar, porque cuando la ansiedad sobreviene, entonces no se puede sino pensar que somos como una especie de una ciudad que está siendo invadida y afectada por enemigos. Sabemos muy bien que esos enemigos, por un lado, son invisibles. La Biblia habla de seres espirituales invisibles, pero también es nuestra vida interior, del cual pedimos siempre al Señor que nos dé discernimiento para poder notar cuáles son esas raíces que están en nuestro corazón que nos llevan muchas veces y en muchas ocasiones en estado de ansiedad. David, en el Salmo capítulo 13, verso 2, dijo, ¿hasta cuándo tendré ansiedad, preocupaciones
y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo estará mi enemigo por encima de mí? Si vemos desde la parte final de este versículo, note que David nos está dando a entender que está sin duda asediado por la adversidad y por adversario. Entonces no es para menos. Uno se siente amenazado y por ende sentirse con temor. Y literalmente se describe aquí estado de ansiedad. Y la ansiedad sin duda tiene su caldo de cautivo en las preocupaciones y en la tristeza. ¿Y por qué le está hablando? Que es una preocupación y una tristeza continua que tiene día tras día. Entonces estamos ante alguien que nos está describiendo que su situación emocionalmente y espiritualmente no es saludable. Entonces sí hay que establecer una diferencia entre ansiedad y estrés. No es lo mismo. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, estoy tan estresado, por ende tan ansioso. Ahora, si bien es cierto, hay factores de estrés que nos pueden llevar a ansiedad, pero ansiedad y estrés no es lo mismo. El estrés está provocado por factores externos. La ansiedad está relacionada a nuestra condición interior, a lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra alma, por ende también en nuestro cuerpo físico, porque la Biblia habla de que somos seres integrales. La ansiedad proviene, como dije, de factores internos y es alimentada muchas veces por pensamientos catastróficos que se derivan en sensaciones de angustia. Ahora, aquí hay que prestar mucha atención a esto porque estamos expuestos a situaciones que nos quieren llevar siempre al temor y al pánico. Hay cuestiones que están muy lejos del control de nuestra voluntad. Pero aquí viene el asunto. Si bien es cierto, es natural que nos podamos sentir ansiosos, pero ya no es normal que nosotros vivamos en esa condición. Por eso no podemos permitir que nuestra mente esté marcada por pensamientos de tragedia, porque si eso es latente, entonces la sensación que va a gobernar nuestro corazón va a ser de angustia. Ahora, tomemos muy en cuenta esto. Yo siempre he dicho, tenemos la gran responsabilidad de conducir la nave, en el sentido de llevar adelante y en dirección nuestros hogares. Entonces, imagínense que si nosotros estemos solamente con una mente pesimista, condicionada a lo negativo, ¿qué ánimo vamos a infundir al entorno de nuestra familia y de nuestro hogar? Para que no existe nunca entonces esa dura o ese cuestionamiento de que nuestros hijos, por ejemplo, nos digan, no entiendo, papá, mamá, ustedes oran, ustedes cantan, ustedes leen la Biblia, pero su estado de ánimo nos contagia a todos, en el sentido de provocar muchas veces terror y pánico. Entonces, yo no estoy queriendo decir que tenemos que negar la posibilidad de sentirnos ansiosos. Tenemos que darnos la libertad también este sentimiento. Pero ahí está el asunto. No podemos dejar que esto nos domine al punto que realmente podamos producir una catástrofe en el ambiente donde estamos. Job, y escuche y vea muy bien lo que se describe en el capítulo 3 del verso 24 al 26. Pues antes, dice Job, antes que mi pan llegue a mi boca, viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, se me ha ido la paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Ay, mire esta radiografía que encontramos aquí. Job describe a qué se debe la situación de la pérdida de la paz, del reposo. Ha entrado en una situación de perturbación, al punto que dice que antes que comer está el suspiro, está el gemido, está el llorar también. Pero el verso 25 da a entender la causa. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Miren lo que está este hombre expresando, o sea, está diciendo que el temor lo ha condicionado a pensar y a creer. Y finalmente lo que ha estado pensando se ha cumplido. La ansiedad, mi estimado amigo, tomemos en cuenta esto, es un indicador de que algo no está bien con nuestra alma. Si bien es cierto, como hoy temprano estuve hablando con un grupo de personas, hablábamos de factores externos y a veces, por ejemplo, hay medicamentos que en un momento determinado
pueden alterar nuestro sistema nervioso. Una mala noticia nos puede llevar a una cuestión de pánico. Pero cuando la ansiedad es constante, ahí es como una especie de una alarma, una señal, un semáforo de alerta, porque nos está indicando de que realmente algo está pasando con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, según procesamos los pensamientos y las circunstancias, así va a ser el nivel de ansiedad que vamos a tener. Por eso es que hay que pedirle al Señor siempre la capacidad de la fortaleza, del dominio propio, de la templanza, del amor perfecto de Él, para que podamos entonces pesar las cosas. Porque conforme nosotros en nuestro creer vamos a relacionar conforme a lo que la Escritura dice. Por eso es que la palabra nos exhorta a que todos lo sometamos al Señor y a la Escritura, a su palabra, a los dichos de su boca. De lo contrario, miedos, temores, angustias van a apoderarse de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de procesar, estamos pensando en la capacidad de discernimiento. O sea, usted y yo, apoyados en la sabiduría divina, nos vamos a dar cuenta que lo que escuchamos y luego se va a transformar en una opinión, entonces vamos a darnos cuenta si viene o no viene de Dios. O si sobreviene alguna opinión de la misma forma, notaremos si es Dios que nos está diciendo o es algo de nuestra propia naturaleza. Y vamos a darnos cuenta del entorno en que estamos, qué está ocurriendo. Entonces es ahí, pues si yo estoy creciendo espiritualmente, estoy madurando en el Señor, me puedo apoyar en la roca y podré superar. De lo contrario, la circunstancia me absorbe y me puede llevar a un estado de ansiedad. Esta dolencia hay que tratarla en su complemento. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, sí, muchas veces por emergencia vamos a tener que ser tratados por los médicos. Tendrán que a lo mejor neutralizarnos un poco, haciéndonos dormir, qué sé yo, a lo mejor con antidepresivos, pero mucho cuidado con eso. Siempre he dicho aquello. A uno lo podrán dormir 1000 años y podremos regresar del sueño profundo, pero mientras no arreglemos nuestras situaciones emocionales, sentimentales y de fondo espirituales, la ansiedad regresa, no va a demorar. Entonces, esto es un asunto que si bien es cierto, el médico nos va a sugerir medicina, el nutricionista nos va a decir qué hay que hacer, el deportólogo de la misma forma, pero yo tengo una parte. Por eso cuando el Señor le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, pero la ley tiene que estar en tu corazón. Entonces, mire cuán importante eso, ¿no? Yo me voy a esforzar en la medida de cuánto yo me apoyo en el Señor y cuánto pongo de mi parte, porque esto es un asunto donde yo tengo que colaborar conmigo mismo para salir de todo estado de ansiedad. El enfoque de tratamiento, mi apreciado hermano y amigo, tiene que ver, como estamos aquí indicando, con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Esto no es un asunto de decir, no le presto atención. Hay que prestar atención con lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque de lo contrario, si yo tengo desprotegida mi mente, entonces es un campo abierto para que el enemigo, Satanás, entonces va a provocar siempre estragos y nos va a dañar. Por eso es que la Biblia dice, y usted lo ha escuchado a lo mejor, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, debe de morar en abundancia en nuestro corazón. Entonces, si eso es así, dice la Escritura, vamos a tener una palabra que edifique, una palabra dirigida a la adoración, una palabra que va a consolar también a los demás. Pero si mi corazón es carente de la palabra, estaré vacío, entonces voy a ser presa fácil de los ataques de las circunstancias provocadas por el enemigo y muchas veces por las insinuaciones de nuestro corazón que muchas veces se aleja de Dios. Si solo nos enfocamos en la circunstancia, entonces nos vamos a hundir. Y si tratamos de solucionar todo a nuestra manera, pensando que es en nuestra capacidad y nuestra fuerza, mire, no vamos a salir nunca del estado de ansiedad. Porque el único que nos puede ayudar es el Señor. Él mismo lo dijo, separado de mí, nunca nada lo podéis hacer. Entonces no podemos estar en distancia con los asuntos espirituales, ni tampoco dejar que nuestra voluntad esté lejos de la voluntad del Señor. Entonces aquí no es cuestión de cuán coraje tengo, cuán fuerte soy de carácter para enfrentar. No es así.
es descansando completamente en nuestro Padre Celestial. El primer gran paso es reconocer el problema ante Dios y consecuentemente pedir de su ayuda. El problema es cuando yo lo niego, cuando sé que estoy pasando, que la ansiedad ha llegado al territorio de mi vida y estoy diciendo a mí mismo y a los demás que no pasa absolutamente nada. Yo creo que para dar el segundo paso, para ir hacia la victoria en cuanto a esto, es reconocer, sí, me siento ansioso, el temor ha llegado a mi vida, estoy sintiendo pánico, pero de la misma forma tengo que volver al diseñador de mi vida, al que da la fortaleza, al que siempre sana, al que siempre da consuelo, Jehová de los ejércitos. David en el Salmo 46, verso 1 dice así: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda segura en momento de angustia. Mire, abracemos esta verdad. Reconozcamos que solo en el Señor podemos tener el refugio. Él es nuestra fortaleza de siempre. Si usted sigue leyendo este salmo, dice que aunque la tierra se removiere, entonces no seremos conmovidos, porque nuestra confianza está en el Señor. Cuánto oro a Dios que realmente esta palabra tenga mucho espacio en nuestro corazón y nuestra fe, que en estos días, días tan difíciles, nuestra fe sea supremamente fortalecida. Y es mi oración que así sea. El Señor expresó en Deuteronomio capítulo 31:8, Moisés dice, el Señor mismo marchará al frente de ti, le dijo el Señor al pueblo de Israel, y Él va a estar contigo. Nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. No temas, no te desanimes. Qué palabra de aliento. Y es lo mismo. Yo he remarcado esta expresión para decirle de que el Señor, quien nos diseñó, quien es nuestro Padre Celestial, ha estado siempre, está en estos momentos con nosotros y Él ha ofrecido, como dice la palabra, estar hasta el fin del mundo. Sea bendito su nombre. Que en medio de toda situación, no sé cuál es la prueba que usted está ahora mismo pasando, pero en el nombre de Jesús, yo oro que realmente usted pueda sentirse fortalecido, que eche fuera todo tipo de ansiedad, todo tipo de desánimo, porque el Señor está delante nuestro, Él va delante nuestro, Él es nuestro estandarte, Él va abriendo camino de victoria para que usted y yo podamos avanzar. Concluyo con esto. El apóstol Pedro dijo, hay que vivir echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él se caracteriza también por algo, tiene cuidado permanente de nosotros. Es asunto de soltar la ansiedad. Hay mucha gente que está enferma, vive llena de temores, muy condicionados, su mente es una mente profética de maldad, pero ¿sabe por qué? Porque están conscientes que Dios puede tomar la carga, pero viven permanentemente retomándola o aferrados a ello. Así que yo le insto, le animo en el nombre de Jesús que soltemos juntos toda ansiedad, todo aquello que ha estado en estos días tomando control de nuestro corazón y queriéndonos robar la tranquilidad. Dejemos todo a los pies del Señor y yo sé que Él obra maravillosamente. Padre, gracias, muchas gracias por permitirnos hablar de esta palabra. Te ha placido que la podamos escuchar. Y Señor, reconocemos que tú tienes el poder, eres el único, Señor, que puedes devolver la tranquilidad. Y ahora mismo, Señor, oro que todo aquel que está teniendo la posibilidad de oír esta palabra y ver esta palabra pueda abrir su corazón a ti. Pues lo hemos leído y lo reconocemos, tú eres el único, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación difícil. Bendiga a cada persona que nos oye, su familia, sus hogares y que puedan recibir ese toque de sanidad, de salud, de milagro que han estado esperando hasta ahora. Te lo pido en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano Pastor Luis. Como siempre, pues unas palabras que nos llegan al corazón y que nos ayudan a crecer en este camino del Señor. Bueno, pues entonces vamos básicamente pues a hacer comentario, alguna pregunta que tengamos frente a la palabra que hoy el pastor nos ha compartido. Hermano Fernando, no sé si quieras comentar algo. Sí, realmente fue un tema corto, pero muy interesante. Entender que
la ansiedad creada por nosotros, por los problemas, por el entorno, por las situaciones que podemos pasar, por los pensamientos que cruzan en nuestra mente, básicamente es una falta de Dios, tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno entra en los caminos de Dios, uno pasa por tantas cosas y va superando, que cuando uno, al empezar a superar o al empezar a ver este tipo de cosas, uno sabe que la mayor parte, o por no decir todas, es falta de Dios en nuestro corazón. Y entender eso, como dijo el pastor, la ansiedad y lo que provoca en nuestro cuerpo, y entender que Dios a sí mismo es el único que puede sanar todas estas cosas, incluida la ansiedad, es gratificante. ¿Sí? Y yo quiero remarcar a eso, Fernando, que solamente nuestro ayudador es el diseñador, el alfarero, ¿no? Y se requiere que vivamos permanentemente reconociendo de que somos polvo y somos barro. Justamente hoy tarde, hablando de este tema en algún lugar, escuchaba a alguien que decía, todo este fin de semana he estado así ansiosa, enferma, mis nervios han estado completamente alterados, ¿no? Y bueno, ya en el diálogo descubrir que hay cosas que vienen desde hace mucho tiempo atrás. Entonces se requiere que podamos descansar completamente en el Señor. Leímos el pasaje, ¿no? Es soltando todo tipo de ansiedad, ¿no? El problema es cuando vivo aferrado a cosas que no quiero soltar, aún sabiendo que delante tengo al que es mi ayudador, ¿no? Y yo creo que se requiere rendición total. Sí, pastor, yo basado en eso tengo una pregunta. El cristiano puede estar sometido a un nivel de estrés, pero no puede estar ansioso. Bueno, es que sin duda de alguna forma el estrés nos va a querer llevar a un estado de ansiedad. El asunto es cómo yo controlo eso y domino eso. Y ya, por ejemplo, hablamos de una serie muy amplia que era la cuestión del descanso, ¿no? Muy temado de la mano con el asunto de la meditación. Entonces ahí está el antídoto, ¿no? Creo que lo importante es saber cuáles son mis límites. O sea, hasta dónde yo puedo llegar. El problema es cuando ya me estoy sobresaturando. Y entonces ahí es muy peligroso. El estrés de alguna forma lo vamos a sentir, va a llegar de aquí a mañana, ¿no? Pero la cuestión es cómo yo enfrento esto. Hace un momento hablábamos, cómo yo proceso. El problema es que lo tengo ahí, tengo las circunstancias y no hago nada, ¿no? Me vuelvo indiferente con lo que me está pasando. Eso es grave. Tarde que temprano me tumba. Claro, o sea, como hablaba aquel pastor, el estrés obviamente genera en algún momento ansiedad si no sabemos manejar claramente este aspecto, ¿no? Del estresante de la vida, ¿no? Muy interesante también ver que esta ansiedad afecta el alma, ¿no? Es decir, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y finalmente nos genera una inseguridad y temor. Sí, la ansiedad también viene de factores internos, producto de qué? De nuestros pensamientos, de nuestras imaginaciones, ¿no? Que muchas veces son también producto del estrés que estamos viviendo, que a la larga se nos convierte en algo más fuerte, ¿no? Que va destruyendo el alma primeramente y luego también lo vamos a ver en el espíritu y en el cuerpo, ¿no es cierto? Y al final el ser integral se ve afectado por estas enfermedades, podemos llamar así, o estas condiciones que realmente no son buenas, ¿no? Porque finalmente nos llevan a elegir caminos que muchas veces son equivocados, ¿no? Incluso alejarnos de Dios, porque según nuestros pensamientos, pues Dios no nos quiere, Dios nos ha abandonado, porque nosotros nos sentimos emocionalmente mal, ¿no es cierto? Y entonces se generan ese conjunto de pensamientos negativos que nos alejan del Señor. Entonces, como bien decía el pastor, ¿cómo vencemos esto? Entendiendo que nuestra confianza debe estar en Dios a través de la fe y aprender a descansar en Él a través de su palabra, ¿no? Entendiendo que para Dios no hay nada imposible y que muchas veces estos problemas de ansiedad que podemos tener, que en algunos casos pueden ser problemas muy reales, ¿no es cierto? Si lo dejamos en manos de Dios, Dios va a poder tratar con estos problemas y finalmente van a tener una solución. Lo contrario será que nos enfermemos
pensando en el problema que finalmente no lo vamos a cambiar con el pensamiento. Al contrario, vamos a hacer más daños nosotros y en no dejarlo en manos de Dios todavía va a resultar mucho más negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, un camino difícil, porque como seres humanos, obviamente, a veces no entendemos el poder de la fe, ¿no? Y quizás lo que estamos viviendo, nuestra imaginación, nuestros pensamientos son los que nos juegan en contra, ¿no? Pero de alguna manera debemos aprender a entregar eso al Señor y a través de la meditación, a través de la oración y leyendo la palabra de Dios, donde se puede mirar todo lo que Dios ha hecho con estos personajes históricos de la Biblia que han pasado por situaciones estresantes, de ansiedad, pero han tenido fe y Dios los ha levantado y los ha constituido en hombres que han sido utilizados para transformar la vida de todos, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí debemos también empezar, por esos ejemplos de fe, de cómo Dios puede usar a alguien que está pasando por momentos difíciles y convertirlo pues en una persona muy relevante para un pueblo, para una comunidad y bueno, y para lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces eso básicamente, mis hermanos. Y para concluir, ¿no? O sea, usted lo dijo, no es fácil. Y a veces pues uno no se pone en el zapato de la otra persona. Sabemos que cada mente es una realidad y cada uno nos toca librar una batalla. De ahí que es importantísimo el estar velando en oración en una forma mutua, ¿no? A veces tenemos la tendencia de juzgar, de criticar, decir, pero qué tontería, ¿no? La persona se siente ansiosa por algo que no debe ser. Nadie más como el que lo vive. Debemos de orar. Pero aquí viene también otra parte, ¿no? Es no dejar de manejar el chequeo de integridad permanente. David oraba diciendo, Señor, lo que no alcanzo a ver, muéstramelo, para que entonces tú puedas ahí obrar y actuar. Hay cosas que las negamos y hay cosas que realmente no las vemos. Y se requiere que el Señor muestre dónde está la raíz, porque es muy probable que más allá de factores externos que me provocan temores, hay cosas que no las he solucionado todavía en mi corazón. Y entonces eso es muy importante decirle, Señor Padre, tómamelo. Con más razón, si Él me lo está mostrando, ¿no? Y oramos que esa sea la libertad que cada día se cumple en nosotros, como decía el apóstol Pablo, podamos alcanzar la libertad gloriosa, que es la identidad de los hijos verdaderos de Dios. Pastor, ¿no? Y como usted lo decía también, entender que primero hay que aceptar que tenemos un problema para poder dárselo a Dios, porque si no aceptamos eso, pues realmente no vamos a dejarle nada en manos de Dios, porque a la larga pensamos que no es un problema, pero finalmente son situaciones que nos van comiendo por dentro, ¿no? Y que luego nos van a afectar en todos los aspectos del ser integral. ¿Sí? Hay un tema que estaba leyendo acerca de la ansiedad mientras el hermano Guillermo hablaba. Decía que la ansiedad es creo que es el segundo mayor problema causado o un daño colateral causado por el COVID en el mundo. Ah, A tal punto que la ansiedad lo que produce la ansiedad en el cuerpo es que la gente no duerme. ¿Qué más produce? Espiritualmente, nosotros hablando espiritualmente, produce que falte Dios en nuestras vidas. Imagínense cómo eso repercute a todos estos niveles de delincuencia y de maldad y de todas estas situaciones con las que estamos pasando. La gente dice, no, son muchachos. ¿Cómo saber o no saber si están ellos ansiosos? Y todo lo que hacen es porque se sienten inseguros en todos los aspectos de su vida. No ven otro futuro, no ven otra salida, más que ese enfoque o esa solución que temporalmente les han presentado, que es todo lo que hacen. Porque gran parte de la delincuencia que estamos viviendo en nuestra localidad, ciudad, provincia y país tiene que ver, o los responsables son jóvenes que no tienen o no han tenido una buena orientación dentro de sus casas. Que el gran desafío que tenemos, ¿no? Como padres, más aún si todavía hay hijos pequeñitos, de poder trabajar mucho en esos pequeños corazones, ¿no? Que todo el panorama que estamos palpando es para decirle, Señor, si ten misericordia de muchos que todavía no han llegado a tus caminos, pero si nosotros que decimos ser conocedores, no descuidar esos tesoritos, ¿no? Porque gran parte de la situación que se vive proviene del hogar.
Así que oramos en el nombre de Jesús que nuestros hogares y familias no vivan marcadas por la ansiedad, sino por el gozo que viene de la palabra y del Señor. Amén. Así es, mi hermano pastor. Bueno, pues muchas gracias. Un tema muy bonito el día de hoy. Voy a darle paso a nuestro hermano Pastor Luis para que nos dé unas palabras de despedida. Mi hermano pastor. Sí, bueno, mi oración que hoy noche podamos dormir sin ansiedad, que podamos tener un sueño reparador y que Dios bendiga a toda su iglesia, en todo el país y en el mundo, sabiendo que el Señor de Él es la fortaleza. Descansemos completamente en sus brazos. Él sigue siendo nuestro Padre de amor. Hasta pronto. Muy bien, hermano pastor, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, pues yo voy a pedir oración de despedida, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este bonito momento, gracias por este mensaje que nos ha llegado a cada uno de los que hemos tenido y tendrán la oportunidad de escucharlo. Señor, como siempre, que esto quede en nuestros corazones y lo más importante, que se lleve a la práctica, que estas situaciones de temor, de ansiedad, de estrés, que como seres humanos vivimos, Señor, y que tú lo comprendes muy bien, nos permitan también acercarnos a ti, Señor. También aprender que tenemos que dejarlo en tus manos, que tú eres Dios todopoderoso y que tú todo lo puedes, pero hay que confiar en ti, Señor. Hay que estar en tus caminos para poder romper todos estos problemas que muchas veces nos pueden llevar a estados mucho más críticos, Padre. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu parte, Señor. Gracias porque nos cuidas. Gracias por las cosas buenas y también por las cosas malas que nos suceden, Señor. Gracias por tu bendición, Señor, y que siempre, Señor, recordemos que tú eres Dios y que contigo todo lo podemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido un enlace más de la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeralda. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.